Vamos a hacer este primero. Este solo es de energía potencial. Dice, en un día, un alpinista de 75 kilogramos asciende desde el nivel de 1500 metros de un risco vertical hasta la cima a 2400 metros. El día siguiente, desciende desde la cima hasta la base del risco, que está a una elevación de 1350 metros. ¿Cuál es su cambio en energía potencial gravitacional durante el primer día y durante el segundo día? Voy a hacer el dibujo de lo que está pasando primero. ¿Verdad? Entonces tenemos primero a la persona aquí arriba. Aquí está sujeto, ¿verdad? Así, subiendo. Entonces esta persona, dice el problema, que empieza a ascender desde el 1500 metros. Entonces lo tenemos aquí a 1500 metros. Y llega a la cima. Entonces ya la persona en la cima, ¿verdad? Que es acá, estaría a 2400 metros. El día siguiente desciende, entonces baja. Y llega a una elevación de 1300, o sea, más o menos por acá estaría la persona. 1350 metros. Y pregunta que cuál es el cambio de energía potencial gravitacional durante el primer día. Entonces, en el primer día, sabemos lo que me está preguntando, ¿verdad? Que es el cambio en energía potencial gravitacional, es esto, ¿verdad? Eso es lo que me está preguntando. ¿Y qué era esto? Habíamos dicho que esto era U2 menos U1, ¿cierto? ¿Qué eran las ecuaciones de U para la gravedad? La masa por la gravedad por la altura, en este caso la altura 2, y en el otro caso la altura 1. Entonces, habíamos dicho que es importante para la energía potencial definir un origen como 0. Entonces, fácil, uno define un y igual 0 y usa los datos que da el problema. Entonces, ¿quién sería en el primer día su y1? Bueno, en su primer día solo se tomaría en cuenta a la persona desde aquí hasta la cima, porque ya lo que hace después sería el segundo día. Entonces es este recorrido que voy a colocar en rojo. Entonces, teniendo eso, podemos decir entonces que masa, gravedad, y yo digo que mi Y2 va a ser los 2400 metros, porque es la altura 2. Y que mi Y1 va a ser entonces los 1500 metros. Sustituyendo la masa por la gravedad, que también la puedo sacar a factor común, saquemos la factor común, la masa nos da el problema, son 75 kilogramos, la gravedad son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y las alturas quedarían así, 2400 metros menos 1500 metros. Entonces, mi energía potencial gravitatoria vendría siendo positiva, da positiva, 661.500 joules, ¿verdad? Porque es una energía, tiene que quedar en joules. Y ahí estaría. Ahora, analicemos un toquecito. ¿Por qué nos da positivo? Eso es importante también. ¿Por qué está dando positivo? Bueno, ¿por qué? Porque hay un cambio, eso es un cambio de energía potencial y está pasando de un lugar donde tenía menor potencial a un lugar donde hay mayor potencial. Entonces, cuando usted pasa de un lugar de menor potencial a un lugar de mayor potencial, ese cambio de energía potencial tiene que ser positivo. Y vea lo que él está a menor altura y luego sube a mayor altura. Vamos a ver ahora qué sucede en el segundo día. Entonces, durante el segundo día, el cambio de energía potencial gravitacional, ¿verdad? Sería, bueno, no hemos definido, en este caso, podemos volver a usar la misma ecuación sabiendo bien quién es U2 y quién es U1, ¿verdad? U2 menos U1, que habíamos dicho que esto es lo mismo que M por G, que es la misma ecuación, nada más lo único que estoy haciendo es simplificando, la verdad, es esta misma.
y sustituimos. Masa, en el segundo día, suponiendo que no perdió masa, es la misma. La gravedad sigue siendo la misma. ¿Y quién va a ser mi Y2 ahora? Bueno, en el segundo día, el recorrido que hace, lo voy a hacer en morado, sería este de acá. Mari, ¿por Entonces, qué no vas a hacer los gatos? aquí lo tenemos primero y aquí va a estar después. ¿Qué es, Michi? Michi, no salga porque andan los perros, Michi. Entonces, ¿quién es su Y2 ahora? Su Y2 es 1350 metros. ¿Y quién es su Y1? 2400 metros. Ahora, este nuevo delta U gravitatorio, ¿cuánto va a dar? Me va a dar menos 7. Voy a poner la notación científica para que no se me haga un número muy grande. 7,7 por 10 a la 5 joules. Ahora está dando negativo. ¿Por qué da negativo esa energía potencial? Porque ahora está pasando lo contrario. Está pasando de un lugar donde hay mucho potencial, que es la cima, a un lugar donde hay menor potencial. Entonces, como pasa de mayor a menor potencial, tenemos un cambio de energía potencial negativo. Esto sería este problema, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta acá o está sencillo por el momento. No, profesor, sí estaba sencillo. Ok. Hago ese problema por esta parte. Vamos a agregar nosotros un inciso C que pregunte por el trabajo en los 2 días. Eso es lo que vamos a agregar. Cuando hablamos del trabajo, ¿verdad? Y si se les pregunta sobre el trabajo, no es solo encontrar la magnitud. Vea que en las energías potenciales se pusieron los signos. Es muy importante poner los signos. Entonces, en el caso del trabajo del primer día, ¿verdad? Vamos a poner acá, inciso C. Entonces, primer día. En el caso del trabajo, en el primer día, tenemos que el cambio de energía potencial era positivo. Entonces, ¿qué signo va a tener el trabajo en el primer día? Contrario, negativo. Ahora, en el segundo día, tenemos que el cambio de energía potencial es negativo. Entonces, ¿qué signo va a tener el trabajo? Positivo. Y es fácil verlo porque, digamos, si la persona en el primer día va subiendo, significa que la persona para poder subir tiene un desplazamiento vertical hacia arriba, pero la gravedad lo va a jalar hacia abajo. Entonces, signos contrarios entre la fuerza y el desplazamiento, un producto punto, ¿verdad? Esto teníamos que era trabajo negativo. Pero en el segundo día, como el desplazamiento hacia abajo y la fuerza de gravedad es hacia abajo, entonces en este caso el trabajo es positivo porque tienen el mismo signo. Es igual a menos delta U. Entonces el trabajo el primer día sería, vamos a ponerlo acá de una vez, trabajo gravitatorio en el primer día sería menos 661.500 joules. Y en el segundo día sería 7,7 por 10 a la 5 joules. Pues lo que cambiamos es el signo, nada más. Ok, este problema lo que hace relaciona mucho el capítulo 6 con el 7, ¿verdad? Entonces vamos a hacer los incisos que más nos interesan. Lo que dice es lo siguiente. Es un horno de microondas de 10 kilogramos y se empuja para subirlo 8 metros por la superficie de una rampa inclinada a 36,9 grados sobre la horizontal, aplicando una fuerza constante F de magnitud de 110 newtons, que actúa paralela a la rampa. El coeficiente de fricción cinética entre el horno y la rampa es de 0,250. Vea que aquí aparece una fricción, entonces como aparece una fricción, a la hora de utilizar las ecuaciones y todo esto, hay que tomar en cuenta esa fricción, ¿verdad? Vamos a ver, el primer inciso lo que pregunta es, ¿qué trabajo realiza la fuerza F sobre el horno? ¿Cuál es la fuerza F? La fuerza que están aplicando.
Es lo primero que hay que encontrar. El trabajo que realiza la fuerza F sobre el horno. Entonces, no leamos los otros incisos, sino hagamos este y vamos leyendo después. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, vean que es un dibujo, porque no sabemos ni cómo está el horno ni nada. Entonces, hagamos un dibujo de lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a poner acá el dibujo. Hacemos el dibujo. Primero es un plano inclinado. Ok. Recordar que el plano inclinado tiene un cierto ángulo acá, que este caso necesita, me están diciendo que es de 36,9 grados. Aquí estaría el horno y el horno lo están empujando hacia allá con una fuerza que decía que era paralela a la rampa, por eso va en esa dirección. Luego, no conozco la altura de esta, pero sí sé la hipotenusa. ¿Por qué la conozco? Porque me están diciendo que lo van a desplazar. Bueno, voy a cambiar acá por Y para que no se confunda con la H hipotenusa. Entonces, me están diciendo que se va a desplazar una distancia de 8 metros. Entonces, conozco eso, ¿verdad? Ahora, el trabajo que efectúa la fuerza F sería bueno para poder calcular cualquier trabajo, ¿verdad? Como en el capítulo 6, hacer un diagrama de cuerpo libre de ese horno. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos acá un diagrama para un plano inclinado. Entonces tendríamos, ¿qué fuerzas están actuando? Bueno, está en una superficie, entonces le tenemos que poner la normal, le tenemos que poner el peso, con el ángulo acá, zeta, que es el mismo ángulo de acá. Y le tenemos que poner la fricción cinética, ahora está en movimiento, y la fuerza hacia allá. Y que va acelerando hacia allá. Ese sería el diagrama. Ahora bien, vamos ahora sí con el inciso A. El trabajo efectuado por la fuerza del hombre. Entonces podemos usar una W mayúscula y poner un subíndice de F. Primero tenemos que ver cuál es la magnitud de la fuerza que realiza el hombre, cuánto es el desplazamiento que hace y cuál es el ángulo que hay entre estos dos de acá. Entonces, si vemos, el desplazamiento es hacia allá y la fuerza que aplica también es hacia allá. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre estos dos vectores? 0. ¿Y cuánto es coseno de 0? 1. Entonces, bastaría solo con colocar la fuerza que realiza el hombre, que ahí me dicen que son de 110 newtons, y colocar esa distancia D, que es esta de acá, la que desplaza la caja en la rampa. Entonces eso me está diciendo el problema que es de 8 metros. Coseno de 0 es 1, entonces voy a poner aquí no importa, pero sabemos que es 1. Y eso me va a dar un trabajo para la fricción. 110 por 8, ¿cuánto es? Son 880 joules. Y eso sería el trabajo que la fuerza que realiza el hombre. Eso sería el inciso A. Ahora vamos a leer qué dice el inciso B. En el inciso B preguntan el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces, la ventaja es que tenemos el diagrama, entonces con eso podemos visualizar la dirección de las fuerzas y esto. Vamos a poner una W mayúscula y pongo subíndice FR para que sea de fricción. Sabemos que es la magnitud de la fuerza de fricción por la distancia que se desplaza por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces, visualizamos en qué sentido está la fuerza de fricción. Vea la que va hacia la izquierda del diagrama, hacia allá. ¿Y hacia dónde va el desplazamiento? En total sentido contrario, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre los dos? Habíamos dicho que cuando sucede esto, el ángulo sería de 180 grados. ¿Verdad? Porque una fuerza viene para acá y la otra para allá. El desplazamiento para allá y la fricción para acá. Entonces, el ángulo que se forma es de 180 grados. Entonces, decimos que nuestro trabajo de la fricción sería el valor de la fuerza de fricción, que hay un problema, no lo tengo, ¿verdad? No está el trabajo, no lo dan. Digo, no dan la fuerza de fricción. Entonces hay que encontrarla. Entonces dejémoslo ahí como una incógnita. El desplazamiento, que la fricción actúa paralela a la rampa. Entonces el desplazamiento que debo usar es la distancia que se mueve paralela a la rampa. ¿Cuánto es? Esa sí la tengo. Son 8 metros. ¿Y cuánto sería cos de cita? Coseno de 180. Entonces busquemos esa fricción para poder resolver el problema. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la fricción? Bueno, una forma de encontrar la fricción es con la fórmula de la fricción, que es la siguiente, ¿verdad? Esta sería. Tenemos el coeficiente, veamos a ver. Sí, dice que es 0,250. Entonces, pongámoslo acá. 0,250 newtons. Tengo la normal, vamos a ver. Es un horno de 10 kilogramos. No me dan la normal. Entonces, ¿cómo encuentro yo la normal? Pues de ahí, haciendo una sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Del diagrama. Entonces, hagamos una sumatoria de fuerza del diagrama para poder encontrar entonces la normal. Sería sumatoria de fuerzas en Y. En Y es igual a 0 porque el bloque no se está moviendo en el eje Y, solo se mueve en el eje X. ¿Y qué fuerzas tenemos? La normal menos la componente del peso en el eje Y. Todo esto igual a 0. Entonces decimos que la normal es igual a la componente del peso en el eje Y. ¿Cuál es la componente del peso en el eje Y? Es la componente de este W en el eje Y. Entonces sería W coseno de zeta, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuánto es W? M por G y coseno de zeta. Entonces, ¿cuánto es la masa? 10 kilogramos. 9,8, la gravedad. ¿Y cuánto es zeta? 36,9 grados. Calculemos esa normal para ver cuánto nos da. Me avisa si le da para ver si nos da igual. Ok, a mí me da 78.36. Sí, correcto, eso da. Entonces voy a colocarlo acá. 78,37, ¿verdad? Redondeado. Listo. Entonces, ya teniendo esto, ya puedo encontrar la fricción. Mi fricción sería 0,250 newtons por los 78,37 newtons. Y esto, vamos a ver cuánto da. 78,37 por 0,250, eso da 19,59. Y ahí estaría la fricción. Ahora sí, ya tenemos la fricción. ¿Para qué andábamos buscando la fricción? Bueno, la andábamos buscando para poder encontrar el trabajo efectuado por la fricción, ¿verdad? Que ahora sí, ya tenemos este dato que no conocíamos, entonces lo podemos colocar acá, 19,59 newtons
multiplicado por los 8 metros, que era la distancia en la que actúa esa fuerza, y el coseno de 180. Vamos a ver ahora sí, en el inciso B, cuánto entonces da la fricción. Menos 157, redondeado, joules. Vea que la ponemos negativa porque ya lo habíamos hablado en la parte de la teoría de que la fricción, o ¿verdad? Que es el tipo de fricción, como es una fuerza no conservativa, siempre iba a generar trabajos negativos. Que siempre va a ir, la fuerza siempre va a ir en contrario al movimiento. Y listo, ahí tendríamos nuestro inciso B. Vamos ahora a ver qué es lo que nos preguntaban en el C. Ok. El C, ok, vamos a ver. En el C preguntan cuál es el aumento de la energía potencial del horno. ¿Cuál es el aumento de la energía potencial del horno? ¿Eso a qué suena? Algo muy parecido al inciso anterior. Lo que me están preguntando entonces acá sería cuál es el cambio de energía potencial desde el momento que empiezan a empujar el horno hasta el momento que lo dejan de empujar. Entonces eso es resolver esta formulita de acá, U gravitatorio, que era U2 menos U1, que habíamos dicho que esta fórmula era igual a la masa por la gravedad, por la altura 2 menos la altura 1. Ahora bien, nada más entonces nada más tendríamos que poner cuánto es la masa, que la masa son, ya se me perdió, vamos a ver, la masa eran 10 kilogramos, la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y poner la diferencia de las alturas. Entonces, ¿qué altura tenía en el punto 2? Bueno, ese dato no lo conocemos. Vea que el triangulito que yo dibujé de lo que está pasando, esa Y, esa altura a la que llega en el punto más alto, después de, ¿verdad? De lo que estamos nosotros analizando, no la conocemos, pero es un dato que se puede sacar. Lo vamos a sacar acá de una vez. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo donde yo conozco que esto mide 8 metros, conozco el ángulo zeta que son 36,9 grados, entonces calculo esta altura, que vamos a llamarle Y2. Entonces, ¿cómo la calculo? De ahí, no sé, podemos usar seno, donde seno de zeta es igual al opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién sería el opuesto? Y2. ¿Y quién sería la hipotenusa? 8 metros. Despejamos Y2, entonces Y2 sería 8 metros por el seno de 36,9 grados. Entonces Y2, ¿cuánto da? 4,80 metros. Ya tengo Y2, que es la altura en el punto 2, que necesito para encontrar el cambio de energía potencial. Esta de acá. Vamos a colocarlo como 4,80 metros. Ahora, ¿quién va a ser mi Y1? Bueno, mi Y1 es 0 porque nosotros estamos escogiendo todo este suelo como la altura Y0 metros, ¿verdad? De aquí para arriba se empezó a contar, ¿verdad? De donde empezó a empujar el microondas. Entonces, como ese es su Y1, su punto 1, ¿verdad? Entonces sería 0. Y ya, sería nada más calcular entonces cuánto da esto. Eso da
470. Si todo está bien, dejémoslo así, 470 joules. Listo. Y ese sería nuestro inciso C. Vea que si yo después pregunto que cuál es el trabajo que efectúa la gravedad, ya nosotros sabemos que el trabajo que efectúa la gravedad es igual al inverso del cambio de energía potencial. Entonces, voy a ponerlo por acá nada más para que lo veamos. El trabajo de la gravedad sería menos 470 joules. ¿Verdad? Porque vimos que el trabajo de la gravedad era igual a menos delta U, que es algo nuevo que se ve en este capítulo. El inciso D, vamos a ver, es usar las respuestas de los incisos A, B y C para calcular el aumento en la energía cinética del horno, ¿verdad? Utilizando los incisos A, B y C. Entonces, ¿para calcular qué? Para calcular el aumento de la energía cinética. ¿Qué es el aumento de la energía cinética? Es un cambio de energía cinética, delta K, es el inciso D. ¿Y qué es el delta K? Es K2 menos K1. Entonces, ¿cómo voy a usar yo los incisos anteriores? Bueno, por esta razón, porque del capítulo 6 nosotros vimos que este cambio de energía cinética era igual a un trabajo. ¿Y qué trabajo era? El total. ¿Verdad? Entonces era el trabajo total. Entonces, como esto es así, podemos nosotros sumar todos los trabajos que hay en el sistema, porque eso va a ser nuestro trabajo total. Entonces, ¿cuáles son todos los trabajos totales? Bueno, sí, la suma de todos los trabajos. La suma de todos los trabajos de todas las fuerzas sería, ¿cuáles son todas las fuerzas que actúan en ese microondas? La normal, entonces pongamos aquí, trabajo de la normal más otro trabajo ahí, veamos a ver en el diagrama, la fricción. Más trabajo de la fricción, más, veamos a ver otro ahí, la fuerza F, más el trabajo de la fuerza F, más el trabajo de la gravedad, que es el de la fuerza del peso. Ok, entonces, vea que estos son todos los trabajos que hay. Este de acá ya lo calculamos en los incisos anteriores. Este también y este no. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál sería entonces el trabajo de la normal? ¿Cómo lo calculamos? Una forma, ¿verdad? Sería la fuerza normal, la magnitud por la distancia que se mueve, por el coseno del ángulo entre estos dos. La ventaja es que del capítulo 6 nosotros habíamos visto que todas las fuerzas que fueran perpendiculares al desplazamiento, o sea, que formaran ángulo de 90 con el desplazamiento, no iban a realizar trabajo, porque el ángulo que hay entre las dos es de 90 grados. Eso sucede con la normal y el desplazamiento en este diagrama. Vea que la normal está dirigida, si la comparamos con el desplazamiento, que la normal iría para acá y el desplazamiento iría hacia acá. Entonces forman ángulo 90. El trabajo que ella hace es 0, porque el coseno de 90 es 0. Entonces el trabajo de la normal es 0. El trabajo total quedaría solo como el trabajo de la normal, más el trabajo de la fricción, más el trabajo de la fuerza F, más el trabajo de la gravedad. Entonces pongamos solo los valores de esos trabajos. El de la, perdón, este es 0. El trabajo de la fricción sería ¿cuánto? Vamos a ver, nosotros calculamos que ese trabajo de la fricción era de menos 157 joules. ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza F? 880 joules. ¿Cuánto es el trabajo de la gravedad? Veamos a ver, ya lo habíamos visto, menos 470 joules. Y listo, sería sumar estos trabajos de acá, ¿verdad? Cuando lo sumamos, nos va a dar 253 joules.
que ese sería nuestro trabajo total. Y como el teorema de trabajo y energía nos dice que el trabajo total es igual a K2 menos K1, entonces yo ya tengo cuánto es mi delta K, que serían 253 joules. El problema dice lo siguiente. Un resorte de masa despreciable tiene una constante de fuerza de 1600 newtons sobre metro. Entonces ese es el primer dato que me dan, una constante de fuerza. El inciso A, ¿verdad? De una vez ya preguntan por el inciso A y dice lo siguiente. ¿Qué tanto debe comprimirse para almacenar con él, en él 3,20 joules de energía potencial? Entonces la pregunta, ¿qué tanto debe comprimirse? Entonces lo primero que debemos identificar acá es qué es eso que me preguntan. Entonces habíamos hablado que esa distancia de compresión o de expansión de un resorte era el X en la ecuación de la energía potencial elástica. ¿Qué decía la energía potencial elástica? Que esto era igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces, ¿qué me están preguntando? Bueno, me están preguntando por esta X de acá. Ahora, ¿qué dato me dan? Me dan la constante y me dan la energía potencial, porque ahí está diciendo que cuál es esa distancia X para que la energía potencial sea de 3,20 joules. Entonces, ¿y por qué sé que es esa potencial? Porque tenemos un resorte, entonces tiene que ser la potencial elástica. Entonces despejamos ese valor de X. El 2 está dividiendo, lo paso a multiplicar. La K está multiplicando, la paso a dividir y me va a quedar esto. ¿Cómo quitamos el cuadrado? Pues elevo ambos lados en raíz y me queda esta nueva ecuación, ¿verdad? Que a esa nueva ecuación le sustituimos los datos, donde la U elástica son, vamos a ver, 3,20 joules y la constante del resorte son 1600 newtons entre metro. Y veamos cuánto nos da entonces ese valor de X. A mí me da 0,0632 metros. Y ahí tendríamos entonces la distancia que yo necesito para que tenga ese valor de energía potencial. Ahora vamos a ver qué nos dice el inciso B. En el inciso B dicen que el resorte se va a colocar vertical con un extremo en el piso. Entonces, lo ideal sería dibujarlo. Vamos a ver si lo dibujamos. Entonces, vertical significa que con un extremo en el piso. Entonces, significa que puedo tener acá el extremo del resorte. Aquí está el resorte. Y aquí está el lado de arriba. Ahí está. Luego dice, si se deja caer sobre él un libro de 1,20 kilogramos, entonces vamos ahora a dibujar el libro que está sobre el resorte. Ahí está el libro, digamos que ese es el libro. Se deja caer. Y la masa del libro es de 1,20 kilogramos. Desde una altura de 0,80 metros. Entonces, más o menos esta sería la altura Y, donde vamos a poner que esa Y es de 0,80 metros. Determine la distancia máxima que se comprimirá el resorte. Entonces, cae el libro en el resorte se comprime y hay que encontrar cuánto se va a comprimir. Digamos que por acá, algo así. Esa es la distancia que se va a comprimir. Entonces, ¿cómo se hacen estos tipos de problemas? Lo que hacemos es utilizar la ley de conservación de la energía, ¿verdad? En este caso, como no hay fuerzas externas a la energía potencial, usamos la fórmula
formulita sencilla que era K1 más U1 igual a K2 más U2. Eso es lo que usamos. Y empezamos a ver qué hay, ¿verdad? En el punto 1, en el punto 2 y así sucesivamente. Bueno, me están diciendo eso sí, ¿verdad? Que él lo están soltando arriba del resorte, una cierta altura que son 0,80 metros. Entonces, yo primero tengo que escoger cuál va a ser mi punto 1 y cuál va a ser mi punto 2 en esta ecuación de acá. Un ejemplo, si usted escoge que su punto 1 sea en el momento que se tira el libro, entonces como ahí está diciendo que se deja caer, en ese momento no hay energía cinética, entonces solo hay energía potencial, ¿verdad? Pero como no está pegado al resorte porque está despegado del resorte, solo hay potencial elástica. Ese puede ser el punto 1 que escojamos, entonces escojamos ese como un punto 1. Entonces, como escojo ese, esto es 0, ¿verdad? Entonces vamos a escogerlo acá. Ve aquí donde le estoy poniendo punto 1. En ese punto 1, que es el momento, vamos a medio dibujar aquí el libro, que yo dejo caer el libro. Entonces, K es 0. ¿Quién va a ser la única energía que hay ahí en ese punto 1? La potencial gravitatoria, que sería la masa por la gravedad por la altura en la que está el libro cuando yo lo voy a soltar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para poder usted decir a qué altura está, usted tiene que definir cuál es su origen. Entonces, hay dos opciones, que escoja el origen en el punto que toca el resorte, que es acá, o en este punto de acá, ¿verdad? Que yo voy a escoger este como mi Y1 igual a 0. Aquí. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que incluir en algún lado ese valor de X, que es la distancia que no sé que va a comprimir el libro al resorte, porque ese X es el que yo después voy a despejar. Entonces, masa, gravedad por altura. ¿Qué altura recorrió? Entonces sería la altura H, que es la conocida, ¿verdad? Que son los 0,80 metros, más la altura X de compresión, ¿verdad? Entonces sería H más X. Ahora, eso es todo lo que hay al inicio. Ahora tenemos que ver cuál es mi punto 2. Bueno, como estamos incluyendo esa distancia X, pues mi punto 2 tiene que ser, por fuerza, el momento en donde está totalmente comprimido el resorte, ¿verdad? Que sería como algo así. Aquí está el libro, el resorte ahí todo comprimido, ¿verdad? Ahí. Entonces, en ese momento, justo en ese momento, sucede algo vacilón. ¿Qué energía cinética hay en ese punto? Cuando está totalmente comprimido. Vea que estoy poniendo el punto 2 ahí, donde va a estar totalmente comprimido. En ese punto donde está totalmente comprimido no hay movimiento, porque el libro está encima del resorte y el resorte está totalmente tieso, ahí quieto. Hasta ahí llegó, hasta ahí se comprimió, ¿verdad? Puede ser que después suba el libro, pero en ese momento, justo en ese momento, tiene que estar en reposo. ¿Por qué? Porque si va a subir, pues tiene que el libro ir bajando, detenerse y luego subir. Entonces en ese punto vamos a tener energía cinética cero. Solo hay potencial. Ahora, ¿qué potencial hay? Bueno, no hay potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque yo escogí que ahí fuera mi Y0. Entonces, la masa por la gravedad por la Y1 va a ser 0. Entonces, ahí no hay potencial gravitatoria. ¿Qué es lo que hay? Solo elástica, solo potencial elástica. ¿Y cuál es la ecuación de potencial elástica que dijimos que podíamos usar? Un medio de K por X al cuadrado. Entonces, la ecuación queda así. Y esta es la que se usa. Entonces, lo que a veces se complica es llegar a ver cuál es la ecuación que voy a usar. Ahorita hacemos varios ejercicios para ver otros casos. Entonces, de aquí, lo único que hago entonces sería despejar el valor de X. Entonces, despejemos el valor de X. Bueno, esto sería igual a, sustituyendo los datos, ¿verdad?
tendríamos, voy a pasar el 2 que está dividiendo a multiplicar, entonces quedaría 2mgh, vea que el mg lo multiplico por h y el mg lo multiplico por x, más 2mgx, y esto igual a kx a la 2. Sustituimos, sería 2, la masa sería 1,20 kilogramos, la gravedad sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la altura sería 0,80 metros, más 2, la masa 1,20, la gravedad 9,8, X es una incógnita y esto igual a la K son 1600 newtons entre metro por X a la 2. ¿Qué ecuación tenemos ahí? Bueno, eso es una ecuación, una cuadrática. Entonces, hagamos las multiplicaciones y voy a expresarlas sin unidades como para que se vea más sencilla y más parecida a una cuadrática. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Quedaría 18,816 más 23,52x más menos 1600 x a la 2 igual a 0. Esta es la ecuación que tenemos que resolver. Entonces, el x, uno escoge el que da positivo porque le da dos resultados y sería 0,12. Entonces, al final, la distancia de compresión de este problema sería 0,12 metros. Ok. Este es un bloque de 2 kilogramos y se empuja contra un resorte con masa despreciable constante de fuerza 400 newtons entre metro, comprimiéndolo 0,220 metros. Al soltarse el bloque se mueve por una superficie sin fricción que primero es horizontal y luego sube a 37,0 grados. La pregunta es ¿qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? Entonces, no veamos el inciso A todavía, del B. En el A es qué velocidad tienen estos puntos. ¿Verdad? Ya después, aquí ya empieza a subir, pero nos están preguntando aquí, justo después de que se suelta el resorte. Entonces, vamos a hacer un dibujo y vamos a tratar de definir cuál es mi punto 1 y mi punto 2 para poder utilizar la ley de la conservación de la energía. Entonces, hagamos eso. Primero el dibujo. Como me están preguntando cuál es la velocidad al soltarse el resorte, entonces no me va a importar la colina esa en la que va a subir. Solo el resorte y la masa. ¿Verdad? Aquí lo tenemos. Sabemos que ahí hay una colina, pero por el momento no me interesa. Ahí. Me están preguntando entonces, ¿qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal? Entonces, ¿cuál es la rapidez acá, en estos puntos? Entonces, yo tengo que definir, para poder usar esta ecuación, ¿verdad? K1 más 1 más W de otras. Esta es completa, la ecuación la estoy poniendo completa. K2 más U2. Para yo poder usar esta ecuación, yo necesito decir cuál va a ser mi punto 1, el que yo voy a analizar, y cuál va a ser mi punto 2. Entonces, si observamos el problema, yo puedo escoger mi punto 1, que es como lo recomendable, en el momento que está comprimido, que fue lo mismo que hicimos en el problema anterior, en ese momento 1. ¿Por qué en el pasado y en este escojo el punto 1 cuando está comprimido? Porque eso me permite quitar la energía cinética en el punto 1, porque cuando está totalmente comprimido, en esos puntos no hay energía cinética porque el bloque está quieto, ¿verdad? Ahora, ¿quién va a ser mi punto 2? Bueno, lo recomendable es escoger mi punto 2 justo al momento que el bloque se suelta. ¿Por qué? Porque en ese momento hay una cierta velocidad, que es la que me están preguntando. ¿Cuál es la velocidad cuando el bloque se suelta el resorte? Entonces ya sé cuáles son mis punto 1 y mi punto 2. Ahora, ¿qué queda ya escogiendo el punto 1 y el punto 2? Bueno, lo que queda es ver qué quito y qué no quito de la ecuación general. Entonces dijimos, en el punto 1, ¿hay energía cinética?
No, ¿por qué no hay energía cinética? Porque la masa está totalmente comprimida y ahí ya no hay movimiento. Justo en ese momento que se comprime totalmente, deja de moverse la masa, esto es cero. ¿Hay energía potencial? Bueno, sí hay, pero la ventaja de este ejercicio, vea lo que en este tipo de ejercicios que son totalmente horizontales, es que no hay cambios de altura. Como no hay cambios de altura, entonces la energía potencial gravitatoria es cero. Aquí, ¿verdad? En este caso, no hay cambios de altura. Pero sí hay energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque la masa está comprimiendo al resorte. Entonces hay una distancia X. Entonces, U1 sí hay. Dejémoslo ahí. ¿Hay trabajo de otras? Bueno, recuerde que el trabajo de otras es un trabajo efectuado por una fuerza que es diferente a la gravedad y que es diferente a la fuerza del resorte. En este caso, no hay. ¿Por qué? Porque me están diciendo que la superficie está sin fricción. Entonces, la fricción no genera un trabajo de otras. Esto es cero. Ahora sí, ya analizamos el punto 1, que de hecho podemos escribir acá para tener claridad quién es U1. U1 es un medio de Kx al cuadrado, ¿verdad? Eso es todo lo que hay. Y listo. Vamos ahora a analizar el punto 2. Bueno, el punto 2 tenemos una energía cinética 2. ¿Habrá o no? Vamos a ver. Ese punto 2 que estoy escogiendo es el punto justo en el momento que la masa se despega del resorte. Y sí hay, porque es la velocidad que me están preguntando. Vea que me preguntan, ¿qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? Y en el punto 2 se está separando. Adquiere una velocidad y esa es la que me están preguntando. Entonces sí hay. ¿Hay energía potencial en ese punto? No. ¿Por qué no? Porque, primero, porque no hay cambios de alturas. Entonces la U gravitatoria en el punto 2 es cero. Pero ¿por qué no hay elástica en el punto 2? ¿Por qué es cero en el punto 2? Porque recuerde que la elástica es un medio de K por X a la 2 y la X es cero. ¿Por qué es cero ahí la X? Porque en el momento que se separa, vean el dibujo, ¿verdad? Dice que un bloque de 2 kilogramos se empuja contra un resorte con masa despreciable constante, ¿verdad? Comprimiéndolo tanto, al soltarse el bloque, significa que como se suelta, él no está sujeto a ningún elástico, ni nadie lo está, nada que sea elástico lo está sosteniendo, entonces esto es cero, ¿verdad? No hay potencial elástica. Entonces, ¿a qué se resume en el punto 2? Solo un medio de m por v2 a la 2. Eso sería la ecuación que voy a usar. Vea que lo complicado acá estaba en llegar a esto. Una vez que ya tengo esto y me están preguntando por la velocidad, lo único que voy a hacer es despejarla. ¿Y qué sería? Estos un medio se cancelan. Entonces paso la masa a dividir y esto me queda así. Que esto es lo mismo que V2 igual a Kx a la 2 entre M. Todo esto metido en raíz. Entonces, mi V2 sería 400 newtons entre metro, que es lo que me está diciendo el problema, que es la constante del resorte, por los 0,220 metros, que me está diciendo que era la distancia que estaba comprimida el resorte, entre la masa. ¿Cuál masa? La masa del objeto que estamos estudiando o analizando, que me decían que era de 2 kilogramos. Entonces, cuando usted mete todo esto en raíz, la velocidad le da que es 3,11 metros sobre segundo. Y esto sería el inciso A. Entonces, si tiene una pregunta de este inciso A, la podría hacer ahorita para pasar luego al inciso B. No, creo que no. Bueno, entonces vamos a ver el inciso B. Entonces, vea que aquí lo importante era analizar bien el punto 1 y el punto 2 para ver qué cancelo y qué no. Yo voy a tratar, para efectos de evaluación, poner
utilizando la conservación de la energía para los casos que haya que hacer estos tipos de procedimiento, como para que ya sepan que tienen que partir con la ecuación de K1 más 1 más W de otra es igual a K2 más U2, ¿verdad? Porque hay muchos problemas que no se necesita empezar de esta ecuación, como creo que el primero que hicimos y el segundo. Vamos a ver, entonces, el B me pregunta qué altura alcanza el bloque antes de pararse y regresar. ¿Qué significa? Bueno, este bloque se movió. Todo esto se va a mover con velocidad constante. ¿Por qué? Porque me estaban diciendo que no había fricción. Entonces luego la caja entra en esa pendiente y empieza a subir por acá. Y empieza a subir por acá hasta un punto en el cual, ¿verdad? Que lo vamos a poner acá en el punto más alto. En un punto en el cual la caja deja de moverse porque ya se le acabó el impulso que llevaba y ahora se mueve en dirección contraria. Entonces, en este punto más alto, ¿verdad? Le vamos a llamar punto 3, ¿verdad? Ya hablamos que este era el punto 1, ya hablamos que este era el punto 2, ahora vamos a agregar este punto 3, que es el punto que me están preguntando algo. Entonces, vea que uno pone el punto en donde me preguntan algo. ¿Qué altura alcanza el bloque? Y esta sería una altura hasta donde alcanzó el bloque. Después de este bloque se para y regresa. Entonces, teniendo mi punto 2 y mi punto 3, podemos ahora averiguar. Igual, este punto 2, si yo quiero, lo escojo ahora aquí. ¿Por qué ahí? Porque como yo dije, ¿verdad? La velocidad es constante en todo este trayecto. En este punto, ¿verdad? Cuando ya empieza a subir, tiene que tener la velocidad que llevaba acá, en esta superficie horizontal. Entonces, sería algo así. Aquí está la pendiente y aquí sería mi punto 1, ¿verdad? Tenemos la caja donde va a ir subiendo, va a subir por ahí y va a llegar hasta un punto que le vamos a llamar punto 2, ¿verdad? O para no confundirse con el primer problema, digo, con el primer inciso, vamos a cambiarle de nombre a este punto 2, dejarlo como punto 2 y a este como punto 3. Y usamos la ecuación otra vez, K1 más, bueno, en este caso es K2 más U2 más W de otras, igual a K3 más U3, ¿verdad? Entonces, en el punto 2, ¿verdad? Que es el mismo punto 2 de la vez pasada, o en esta esquinita, ¿qué energía cinética hay? Bueno, sí hay una energía cinética, porque fue la velocidad que yo encontré en el pasado. Entonces, la energía cinética en ese punto va a ser 1/2 de la masa por V2 al cuadrado. ¿Hay energía potencial? Pues no, porque primero, ya aquí, en este inciso B, no hay elástica, porque en ninguna parte de ese recorrido esa masa va a estar sostenida por el resorte. Estamos en la altura y igual 0, entonces no hay potencial gravitatoria. ¿Hay trabajo de otras? No, porque no hay fricción, no hay nada de esas cosas. Entonces esto va a ser igual a lo que hay en el punto más alto, aquí en el punto 3. ¿Hay energía cinética en ese punto 3? No, ¿por qué no? Porque en ese punto él se detiene y empieza a caer, ¿verdad? Ahí está detenido, en ese punto llega y se detiene, el problema se lo dice, entonces no hay. ¿Hay energía potencial de algún tipo? Sí, la gravitatoria, porque ya aquí hay una altura. Entonces, si hay altura, hay gravitatoria. ¿Y cuál sería? mg por esa altura. ¿Y cuál es la altura que me están preguntando? Esa misma, entonces nada más despejo. Vea que aquí las masas se cancelan. Entonces me quedaría nada más v a la 2 entre 2 por 2g. Y eso sería lo que voy a calcular. ¿Cuánto es la velocidad 2? Eso lo calculé en el inciso primero, que eran 3,11 por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuánto es la gravedad? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da la altura? Bueno, y sería nada más calcular. Vamos a ver. 3,11 a la 2 entre 2 por 9,8
a mí me da 0,49 metros. Y esa es la altura que recorre. Y así le preguntan por cuánta es la longitud que el microondas recorre. Entonces nada más uno la saca con Pitágoras o con identidades trigonométricas, ¿verdad? Porque se sabe que este ángulo θ son 37 grados. Entonces sería opuestos sobre hipotenusa. Por lo tanto, X sería 0,49 metros sobre seno de 37 grados. Y eso da 0,81 metros. Entonces eso es lo que va a recorrer la caja antes de detenerse, 0,81 metros, adquiriendo una altura de 0,49 metros.